¡Ey! A todos nos encanta el invierno, ¿no? Galletas de jengibre, sentarse junto a la chimenea y... ¿burbujas de metano congeladas? Las temperaturas bajo cero nos permiten disfrutar de algunas extrañas curiosidades que solo se producen donde hace mucho frío. Echémosles un vistazo a algunas de ellas. Bajo la superficie del lago Abraham en Alberta, Canadá, o en algunos lagos de la Antártida se produce un fenómeno realmente fascinante: las burbujas de hielo. Desde arriba parecen joyas relucientes, pero estas burbujas no cumplen nuestras expectativas, ya que nunca estallan. Simplemente se congelan antes de llegar a la superficie, a medio camino. ¿Cómo han llegado hasta ahí? ¿Y de qué están hechas? Algunas se forman con el gas que se liberó durante el deshielo de los glaciares. Otras son el resultado de la descomposición de la materia orgánica que yace en el fondo de los lagos. Son muy bonitas, pero también muy peligrosas para la vida humana. Estas burbujas están hechas de metano y pueden intoxicarte. Así que, si yo fuera tú, no me acercaría demasiado. Si estás conduciendo por una carretera con curvas en una ladera y de pronto empieza una borrasca de nieve, lo mejor es que te detengas de inmediato. Una borrasca de nieve es el equivalente invernal de una fuerte tormenta eléctrica. El problema es que son difíciles de predecir y se mueven muy deprisa. Puede estar soleado y de pronto aparece una de estas borrascas. Si no has oído este término antes, es porque el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos no empezó a utilizarlo hasta 2018. La llamaron borrasca porque la visibilidad se reduce notablemente y puede ser muy peligrosa si no te la tomas en serio. Pero aún así, aunque sea impredecible, la nieve que cae es preciosa. Finalmente has decidido visitar este invierno las famosas cataratas del Niágara, que se encuentran entre Estados Unidos y Canadá. Estas cataratas son el quinto salto de agua más grande del mundo, con más de 3,000 toneladas de agua que caen por segundo. En invierno, la zona parece un paraíso, y a las cataratas les ocurre algo fascinante: se congelan. No es una película de Hollywood ni una broma de internet. En las cataratas del Niágara se puede formar una capa de hielo cuando el agua ha estado expuesta a temperaturas gélidas durante mucho tiempo. Solo el agua de la superficie y la bruma del aire se congelan, pero nos da la impresión de que toda la catarata está congelada. Sin embargo, si miras de cerca, observarás que el agua fluye bajo el hielo. ¿Has oído hablar alguna vez de algo llamado bola de nieve natural? Se trata de un raro pero hermoso fenómeno que ocurre cuando pequeñas bolas de nieve empiezan a rodar a causa de los fuertes vientos y el agua. Cuanto más ruedan, más hielo juntan y más se van alisando. El resultado final son unas perfectas y gigantescas bolas de nieve. Cada una es bella de por sí, pero cientos de ellas todas juntas, eso sí que es un paisaje digno de admirar. Algunas pueden convertirse en enormes rosquillas rodantes. Estas formas son bastante más raras y solo se dan en condiciones muy especiales, cuando la nieve está entre dura y esponjosa. Una bola empieza a rodar hacia abajo, acumulando cada vez más material hasta que de repente su parte central se desploma. Y así es como la bola de nieve adquiere su forma de dona. ¿Será tan rica como una dona verdadera? Supongo que no. Casi lo olvido. Si quieres verlas en vivo y en directo, tendrás que ir a lugares muy fríos. Pero aún así, hay quien asegura haber visto estas rosquillas en Ottawa, en el medio oeste de Estados Unidos e incluso en Escocia. Si das un paseo por el bosque a principios del invierno, es posible que te topes con un fenómeno mágico conocido como flores de escarcha. Estas bellezas son muy poco frecuentes y solo se producen cuando la temperatura del aire es gélida, pero el suelo aún está húmedo. Si se dan las condiciones perfectas, el vapor que sale de los tallos forma estos finos velos que son parte de las delicadas flores de hielo. No intentes agarrarlas, las romperás. Y desde luego, no puedes plantarlas en ningún otro sitio porque no son flores de verdad. Y asegúrate de ir a verlas antes de que el sol comience a calentar, porque las derretirá con suma facilidad. Imaginemos que acabas de consultar el pronóstico del tiempo y la temperatura para ese día será de 22 grados bajo cero. Es posible que quieras quedarte en casa bajo las mantas, pero seguro que cambiarías de opinión si pudieras hacer la siguiente excursión: al parque de Yellowstone bajo unos cuantos metros de nieve en un día soleado.
Si eso no te convence, agrégale al paisaje bisontes cubiertos de nieve y géiseres humeantes. ¿Aún no estás seguro? ¿Qué te parecería contemplar este tipo de escarcha tan especial? Si no has oído hablar de ella antes, bueno, son formas geométricas encantadoras que aparecen cuando la humedad del aire se salta a la fase de gota y el hielo se cristaliza directamente, por ejemplo, encima de una hoja. Sin dudas, son mucho más fotogénicas que la escarcha del parabrisas o del jardín. Para tu información, su nombre en inglés significa escarcha parecida a la barba de un anciano. ¿Qué te parece? ¿No es una barba genial? Estás caminando por un bosque cubierto de escarcha en un día gélido cuando de repente oyes un estruendo. No, no es una avalancha ni un terremoto. Estás en medio de un terremoto de escarcha. Tal vez pienses que verás hermosos cristales de nieve resquebrajándose en el suelo, pero no es exactamente así. Los terremotos de hielo se producen cuando la humedad del subsuelo empieza a congelarse y a expandirse. Es normal que el agua se expanda cuando se congela. Basta con observar un cubito de hielo dentro de un vaso, por ejemplo. Estos sismos pueden mover las rocas provocando poderosos crujidos, como si el mundo se viniera abajo. Pero no te preocupes, no pasará nada grave. Si ves hielo negro, cuidado. Aunque lo llamemos así, no tiene realmente ese color. Es una fina capa de hielo que parece negra porque estaba en contacto con hormigón o suelo terroso cuando se formó. El hielo se mezcla de manera casi perfecta con algunas sustancias oscuras. Durante el invierno, cuando el suelo está húmedo por la lluvia o la nieve derretida y la temperatura desciende de golpe por debajo de los 0 grados, entonces puede aparecer esta capa negra. Y las posibilidades de resbalar si vamos por puentes o pasos elevados aumenta considerablemente. También es bastante común en la carretera, donde los árboles dan sombra. El siguiente fenómeno invernal se produce en un lugar muy especial, la Antártida. Entre las cosas increíbles que ocurren en este continente, hay una cascada extremadamente particular. Corría el año 1911 cuando a un geólogo australiano le llamaron la atención las que más tarde se conocerían como cataratas de sangre. Quedó desconcertado por esa corriente roja que emanaba de una pequeña ladera entre los bloques de hielo. Tras años de estudio, comprendió que lo que causaba el enrojecimiento era el alto contenido de hierro que había en el agua. La última pieza del rompecabezas llegó cuando los científicos descubrieron que la cascada estaba asociada a un lago subterráneo con agua llena de hierro oxidado, el verdadero causante de que cayera sangre. En el Polo Norte hay más cosas además del hogar de Papá Noel. Al igual que en el Polo Sur, allí se produce un fenómeno atmosférico llamado vórtice polar, responsable en buena parte del clima invernal. El vórtice polar es una gran zona de baja presión y aire frío. Se llama vórtice porque allí el aire gira en sentido contrario a las agujas del reloj y envía una corriente en chorro que hará que quieras abrigarte. Y, además, contribuye a que se forme la niebla helada, por ejemplo. Cuando una nube toca el suelo, la llamamos niebla. Pero, ¿qué ocurre si se congela? Pues que todas las gotitas de agua que flotan en el aire se congelan al tocar el suelo, lo cual significa que es mejor no conducir bajo estas condiciones, porque el suelo se vuelve demasiado resbaladizo.